Bien, pues hoy el tema va de bodas y para empezar quiero hacerte una pregunta y es ¿cómo planificaste el día en que tenías que ir a tu boda? O si no te has casado, ¿cómo piensas que planificarás el día en que tengas que ir a tu boda? Es decir, imaginemos que te casas un día 10 a la 1 del mediodía. ¿Qué precauciones tomarías antes para asegurarte que estarás ahí ese día a la hora que toca? ¿Vale? Y con esta idea vamos a abrir la Biblia y ver el texto que nos toca hoy, que es en Mateo capítulo 25. Es la parábola de las 10 vírgenes. Os voy a poner en contexto, porque es importante para entenderla bien. Antes de ello, Jesús les ha mostrado el templo a sus discípulos y les ha dicho, mirad, de esto no quedará, del templo no quedará piedra sobre piedra. Y entonces los discípulos, asustados, preguntan, ¿y cuándo sucederá esto, que no quedará piedra sobre piedra? Y entonces Jesús les empieza a explicar las señales previas a su venida. Jesús les dice que volverá a este mundo y les describe cómo será su venida y también las señales que vendrán antes. Y después de decirles todo esto, les dice lo que es una consecuencia lógica, y es, mirar, si yo voy a regresar, lo que tenéis que hacer vosotros es estar preparados para este regreso en el que yo voy a volver. Y después de esto vienen enseñanzas y algunas parábolas, entre las cuales tenemos la nuestra. Por tanto, nuestra parábola se enmarca en la segunda venida del Señor y concretamente en el hecho de estar preparados para esta segunda venida. Empezamos en el versículo 1 y dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. El tema de todas las parábolas es el reino de Dios. Mateo lo nombra siempre como el reino de los cielos y a veces se refiere a cosas que han pasado, a cosas que están pasando o a cosas que pasarán. Y en este sentido dice, entonces será semejante, por lo tanto nos está hablando, como ya hemos visto, del futuro. Y este entonces nos conecta con lo anterior, con lo que había enseñado anteriormente. ¿Y qué es lo que nos había enseñado anteriormente? Nos dice Mateo 24:50, justo antes, con la parábola del siervo fiel. Dice, vendrá el Señor de aquel siervo, del siervo malvado, en el día en que éste no espera y a la hora que no sabe. Por lo tanto, nuestra parábola tiene que ver con este día. Vendrá el día en que venga el Señor de este siervo cuando este siervo no lo espera. Este día vendrá. Y vamos a ver qué es lo que nos quiere decir Jesús con esta parábola. Nos dice que este día es semejante a cuando hay 10 vírgenes que salen a recibir al esposo. Y esto empezamos aquí ya un poquito descuadrados porque no entendemos muy bien a qué se refiere con ello. Pero lo cierto es que los judíos del primer siglo se situaban perfectamente en esta circunstancia. Y para entenderla tenemos que entender un poquito lo que era una boda hebrea del primer siglo. Allí el novio salía de su casa juntamente con algunos amigos y iba en una procesión
con los amigos a la casa del padre de la novia, donde estaba la novia. Y entonces allí había unas celebraciones y después de estas celebraciones salían de esta casa y se iban en procesión con lámparas, porque normalmente ya era de noche, y se iban a la casa que el novio había preparado a la novia para que vivieran los dos juntos. Y o en esa misma casa o cerca hacer la celebración de la boda, que podía durar semanas. Y aquí tenemos a estas 10 vírgenes, que serían las amigas de la novia, que saldrían con la novia y el novio de la casa del padre de la novia, en procesión para ir a la casa que el esposo tenía preparado para la novia. Y después estaban en esa casa y celebraban la boda o allí o en otro sitio. Por lo tanto, estas 10 vírgenes están esperando al esposo, y aunque no lo pone el texto porque no es importante para lo que es la parábola, también a la esposa, a que salgan de la casa y en esta procesión ir hacia la casa del novio. Y de hecho se esperaba que cada persona llevara su propia luz, su propia antorcha. Los que iban en esta procesión y no llevaban esta antorcha, se suponía que se habían colado a la fiesta y que no les tocaba, o incluso en alguna ocasión podía ser algún ladrón que se había metido en medio para poder robar. Por lo tanto, todos debían de llevar estas luces para ir a la fiesta. Y lo importante no es que fueran vírgenes o no, sino lo importante es que eran 10 amigas de la novia. Y a nosotros el número 10 tampoco es que nos diga nada, pero a los hebreos sí que les habla este número. Y el número 10 significa un número completo. Por ejemplo, para abrir una sinagoga y que pudieran celebrar la reunión, tenía que haber 10 hombres como mínimo. Si no, no pueden hacerlo. También para juzgar ciertos casos tenían que ser 10 personas, si no, no lo hacían. Por lo tanto, el número 10 nos está hablando de que es un número completo. Hay un grupo de personas, un grupo completo de personas, estas 10 vírgenes, que están esperando a que salgan de la casa el novio con la novia para la celebración. Y aquí ya podemos empezar un poquito a aplicarnos esto a nosotros. ¿Quién son estas 10 vírgenes? ¿A quién representan estas 10 vírgenes? Pues estas 10 vírgenes pueden representar y representan a aquellas personas que están esperando la venida del novio. ¿Y quién es el novio en la Biblia? Muchas veces Jesús. Por lo tanto, Jesús es el novio y tenemos a 10 vírgenes que son las personas que esperan la venida de este novio, las personas que esperamos a Jesús. ¿Y qué representa esta venida del novio? ¿Qué es lo que están esperando? Pues la venida de Jesús, que es el entorno en el que se sitúa la parábola. Así que tenemos a una comunidad que espera a Jesús y está esperando esta segunda venida de Jesús. Ya tenemos una aplicación directa para nosotros. Somos los que estamos esperando a Jesús. Versículo 2 nos dice: 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. El texto ya nos dice que no todas eran iguales. Si llegamos al final de la parábola, podremos deducir esto de lo que ocurre. Pero Jesús dice: mira, quiero que desde el principio penséis en esto porque es lo importante. Pensar que de estas 10, 5 eran sensatas, eran prudentes y 5
eran insensatas. Marcándonos esto aquí desde el principio, nos está diciendo, mirad, esto es muy importante para lo que será la enseñanza principal de la parábola. Así que pase lo que pase de ahora en adelante, avance como avance la historia, vosotros pensad en esta diferencia de estas 10 vírgenes. Aparentemente todas eran iguales. Las 10 estaban esperando la venida del novio. En eso no había ninguna diferencia, y si uno se pone delante y las mira, no hubiera observado ninguna diferencia. Pero hay una diferencia que a simple vista no se ve, y es la diferencia de que unas son insensatas y las otras prudentes. Versículo 3 y 4 dice, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Las insensatas cogieron sus lámparas y probablemente tenían aceite en sus lámparas. Pero las insensatas, aparte de coger sus lámparas y de poner aceite también en sus lámparas, cogieron aceite de más por si acaso, aunque no es seguro, pero por si acaso nos va a faltar aceite. Unas piensan y unas son prevenidas en cosas que pueden ocurrir y hay otras que no, que cogen su lámpara, la lámpara tiene aceite, sí, pues vamos, adelante. Fueron sensatas porque ellas no sabían cuánto tiempo iba a tardar el novio en salir para ir a la fiesta. Unas pueden deducir que tarda poco y por lo tanto no hace falta coger más aceite. Pero alguien que es sensato dice, no lo sé. Y si no lo sé, lo mejor es que esté prevenido por ello. Por tanto, voy a coger aceite, aunque no sé seguro si lo voy a necesitar. De esta forma actuaron estas vírgenes. Versículo 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Tanto las prudentes como las insensatas se durmieron, ¿por qué? Porque el sueño nos afecta a todos. Y ellas debían de estar esperando a que saliera el novio con la novia para ir a la fiesta, pero, según este versículo, el esposo se tarda. Y al principio pues pueden estar impacientes, pueden estar hablando entre ellas, pero después empiezan a mirar el reloj y no se quieren dormir, pero llega un momento que a todos nos ha pasado, ¿verdad?, que no te quieres dormir, pero te duermes. Ellas no se pusieron a dormir, no es que se cogieran un cojín y se pusieran cómodamente a dormir, bueno, ya vendré cuando venga, pues ya nos despertamos. No, no querían dormirse, pero se duermen. Y algo importante es que el Señor no les reprocha esto. Es normal, somos humanos y Dios nos ha diseñado para dormir. Y cuando nos entra el sueño y el sueño nos vence, dormimos, todos, las insensatas y las prudentes. Y el Señor no les reprocha ello. Y aquí tenemos la clave que nos va a hacer ver la diferencia entre las insensatas y las prudentes, y es que el novio tarda en aparecer. Si ellas hubieran estado ahí esperando y el novio no hubiera tardado en aparecer, nunca nos hubiéramos dado cuenta de que unas eran prudentes y de que las otras eran insensatas, porque todas hubieran ido con el novio y con la novia a la celebración de las fiestas. Por lo tanto, para nuestra enseñanza es importante esto. El novio se tarda más de lo que tenían previsto en volver. Es esta tardanza del novio la que pone de manifiesto cómo son unas y cómo son las otras. El novio iba a venir, seguro iba a volver.
pero no tenían planificado que tardara tanto. Y aquí ya podemos empezar también o continuar aplicándonos esto a nosotros mismos. ¿Cuántas veces esta demora del novio nos hace entrar en sueño y a no estar pendientes esperándole? Nosotros estamos 2000 años después de su venida, por lo tanto, nosotros ya somos conscientes de que el novio no iba a venir al mismo momento. Estamos más acostumbrados a que el novio se haya tardado. Ellos no lo sabían. Pero aquí Jesús les está diciendo, cuidado que el novio se puede tardar en volver. Y es justamente lo que está pasando. Y es lo que nos pasa a nosotros también cuando estamos en una situación complicada, ¿verdad? Antes os he explicado algunas en mi vida. Y mi deseo era, por favor, ven ya. Ahora siento que te estás tardando. Quiero que vengas ya. Pero me pasaba como a estas vírgenes. Se tarda. Pues le voy a seguir esperándole. Pero se tarda. Y quizá yo no tenía previsto que tardara tanto. Tenía que estar preparado para esta tardanza. Y el novio se tarda. En esta parábola vemos la necesidad de estar preparados para esta tardanza, porque posiblemente el novio se tarde y no venga cuando nosotros le esperamos. Versículos 6 y 7 dice, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. A medianoche, que es un símbolo escatológico en la Biblia, es cuando ocurre algo importante, hay una voz, no sabemos de quién es y tampoco es importante, que despierta a las vírgenes y les dice que el novio viene. Ahora salid a recibirle. Y cuando ellas lo oyen, tienen que prepararse con sus lámparas para ir en esta procesión a la celebración de la boda. Y aquí encontramos ya el primer problema entre ellas. Había unas, las prudentes, que arreglan sus lámparas y como tenían aceite, podían rellenar el depósito y sus lámparas funcionaban. Posiblemente, no lo sabemos, las lámparas se habían quedado encendidas todo el tiempo. Y claro, se había acabado el aceite. Las que habían llevado aceite de más no tenían problema. Lo ponían, lo rellenan y sus lámparas funcionan. Pero ¿qué pasa con las que no habían sido previsoras? ¿Qué pasa con estas? Que no tienen aceite y no pueden encender las lámparas. Ellas debían de estar preparadas para alumbrar el camino. Y debían de estar preparadas para que cuando el esposo viniera, pudieran, como una boda se merece, alumbrar este camino y ir a la celebración. Pero no lo estaban. A pesar de que aparentemente todas eran iguales, a pesar de que todas estaban esperando al esposo, unas estaban preparadas y las otras no. Nos dice el versículo 8 y 9, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad vosotras mismas. Las insensatas piden aceite a las sensatas, porque sabían que las sensatas habían cogido de más. Y las sensatas vuelven otra vez a usar de su sensatez. Y dicen, mira, esto
que tardara tanto no estaba previsto. Nosotras ahora tenemos. Quizá, si os damos a vosotras, nos falte a nosotras luego. Por tanto, lo más coherente es que vayáis vosotras a comprar aceite para que no nos falte ni a vosotras ni a nosotras. Porque si os damos, eso puede ser malo para las 10. Así que id vosotras a comprar aceite, porque si la espera ha sido larga, quizás el camino hasta la boda también es largo. Y como se alargue el camino y nos quedemos sin aceite por haberlo compartido, iremos mal. Por lo tanto, id vosotras. Las sensatas no reprochan nada a las insensatas, no les dicen, es culpa vuestra. Oye, nosotras estamos en la misma circunstancia y hemos cogido aceite, así que culpa vuestra. No, no les reprochan nada. Simplemente vuelven a usar de la sensatez para asegurarse que ellas están preparadas para andar con el novio. El aceite no lo podían compartir. Lo que era necesario para poder estar con el novio y para entrar en las bodas con el novio, no lo podían compartir. Y esto tiene una enseñanza muy importante también para cada uno de nosotros. Que tus padres, que tus amigos, que tu iglesia esté preparada para entrar en las bodas, para entrar en el cielo, no te convierte en preparado. Tu padre, tu amigo, tu hijo, no puede darte lo que se necesita para entrar en las bodas. Esto tienes que tenerlo tú. No se comparte. Nadie va a hacer que puedas entrar en esta boda si no eres tú el que es prudente. Una persona prudente no puede hacer entrar a la boda, entrar en el cielo, a una persona que no se ha preparado. Esto es personal, no se transfiere. O estás preparado y entras, o no estás preparado y no entras. Pero quien tienes al lado no te va a dar de su preparación. Esto tienes que tenerlo tú. Versículo 10. Mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Se habían ido a comprar porque pensaban que tenían tiempo de ir y volver y aún engancharse a las bodas. Pero el esposo vino y ya no tuvieron tiempo de regresar con el aceite para entrar a las bodas. El esposo llega y se encuentra únicamente con las 5 que habían sido prudentes, con las 5 que estaban preparadas por si el novio tardaba, y con estas entra en las bodas. Entran al lugar donde se iba a celebrar la boda, ya sea en la casa del novio o a veces lo celebraban en otro lugar, pero entran en este lugar para celebrar la boda. Y lo importante es que cuando entran, y el texto nos lo remarca, la puerta se cierra. No lo hemos leído, pero no mucho antes, Jesús nos recuerda la historia de Noé. ¿Qué pasó en la historia de Noé? Entraron en el arca y Dios cerró la puerta. ¿Pudo entrar alguien después de que Dios cerrara la puerta? No. Habían tenido 120 años de predicación de Noé para convertirse. Si no lo habían hecho, ahora que se daban cuenta de que era verdad, es demasiado tarde. Esto me pasó a mí. Yo no había leído esta parábola en aquel momento, pero sabía que si Jesús venía,
No me daba tiempo a convertirme cuando Él viniera, y lo deseé con todo mi corazón. Y oré con un fervor como el que no he orado en mi vida. Pero no fue la segunda venida, evidentemente. Si lo hubiera sido, es demasiado tarde. Nadie se puede preparar para la venida de Jesús cuando Jesús viene. Cuando Jesús viene, el tiempo ya se ha terminado. No hay tiempo de ir a comprar aceite para entrar en la boda. No hay tiempo de arrepentirse para ir con Él. Cuando Él viene, o estás preparado o no lo estás. Pero en ese momento no te vas a poder preparar. Versículo 11 y 12 dice: después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Para entrar a estas bodas, o se entra con el esposo o no se entra. Pero una vez las bodas han empezado, ya no se puede entrar. Ya se es demasiado tarde. El texto sugiere que ellas están llamando con insistencia. No es que digan: vaya hombre, bueno, pues ya iremos a otra boda. No, 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 no. Están llamando con insistencia porque quieren entrar en las bodas. Pero la respuesta es: no os conozco. Quieren entrar, pero el tiempo ya no era el que tocaba. Y aquí termina la parábola. Y Jesús mismo nos dice por qué nos explica esta parábola. Y nos dice el versículo 13: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta parábola nos llama a velar, y velar significa estar preparados para esta venida. Pero, ¿qué significa estar preparados para esta venida? Porque uno puede pensar, bueno, estar preparado para la venida de Jesús quiere decir haber hecho una profesión de fe y estar esperándole. Entonces, yo ya estoy preparado para la venida de Jesús. Pero Jesús va más allá de esto. Notemos que estas 10 vírgenes están esperando a Jesús. No son personas como en los tiempos de Noé que ignoran a Dios, sino que éstas están esperando a Jesús. Por lo tanto, hay personas que están esperando a Jesús, pero que no entran en las bodas. Por lo tanto, esto va más allá de asistir a una iglesia, de haber hecho un día una profesión de fe, incluso va más allá de andar con un pueblo que sí va a entrar en estas bodas. Va más allá de todo esto. Aparentemente no se diferenciaban. Las 5 insensatas y las 5 prudentes, no había diferencia entre ellas, a simple vista. Pero el destino final era muy distinto. Y Jesús quiere que recapacitemos en esto. Y quiere que nos demos cuenta que podemos estar en un pueblo en el que no nos diferenciemos de este pueblo, en el que aparentemente todos seamos iguales, pero que el destino eterno sea diferente. Y esto es importante, porque no se está hablando de una recompensa, no se está hablando de algo menor, sino que se está hablando del futuro eterno de las personas. ¿De verdad era tan
importante este aceite de más? ¿Qué es lo que este aceite de más significa? Porque la diferencia es muy importante. ¿Qué es lo que este aceite significa? Al principio os he pedido que penséis en cómo planificaríais la ida a vuestra boda. Supongo que todos coincidimos bastante en esto. Yo lo tengo bastante reciente y cuando planifiqué mi ida, el día que me tenía que casar, había ido unas cuantas veces al sitio, me conocía bien el camino, había quedado y me había reasegurado de que las personas que tuvieran que venir conmigo vinieran, limpié el coche, lo llené de gasolina, salí mucho antes de tiempo, porque para mí era muy importante llegar a la boda a tiempo. No salí justo. No salí, ostras, a ver si ahora le va a fallar algo al coche. No, me lo remiré todo antes. Por favor, que no falle nada. Y me planifiqué bien el trayecto para poder llegar a la boda. Pero esta semana pasada fui al peluquero, espero que lo hayáis notado, y cuando quedé con él, dije, mira, quedamos a las 7 de la tarde. Vale, perfecto. Yo seguía haciendo lo que tenía que hacer y no estaba en mi casa, por tanto el trayecto no lo conocía bien, y cuando puse el GPS para ir al peluquero, vi que llegaba 12 o 13 minutos tarde. Digo, vaya, bueno, es amigo, es creyente también. Digo, pues no pasa nada. No miré si el coche tenía gasolina o no. Si no tiene gasolina, me paro por el viaje y pongo gasolina. Y tampoco me preocupé demasiado de si era mejor esta carretera o era esta otra. Era la primera vez que usaba esta ruta. Y llegué y me corté el pelo. ¿Qué me indica la diferencia de planificación de una y la otra? ¿Era importante que yo el día antes mirara que el coche tuviera gasolina, que no le fallara nada, que yo me conociera la ruta, que hubiera quedado con todos, que saliera antes de tiempo, que todo ese día girara alrededor de ese acontecimiento? Todo esto son detalles. Pero estos detalles, ¿de qué me están hablando? Estos detalles me están hablando de la importancia que tiene para mí llegar a la boda. Este evento era muy importante para mí y yo planifiqué y preveé los imprevistos para llegar, porque es importante. En cambio, ir al peluquero es importante, pero es mucho menos importante. No amo al peluquero como amo a Daniela para ir allí con la misma importancia, y no creo que él se ofenda por esto. Son detalles, pero estos detalles indican un fondo importante. Lo importante no es el aceite, lo importante es qué es lo que está indicando. Lo que está indicando es que estas vírgenes realmente estaban preocupadas por poder ir a la boda. Eso les importaba y habían pensado, ¿qué problema puede haber? Quizá el novio se tarda, quizá no, pero quizá se tarda. Por lo tanto, yo voy a estar preparada para estos imprevistos. El hecho de que no pudieran entrar las otras no es un reproche a una vida entera de sacrificio para poder entrar en las bodas, ni muchísimo menos. Lo que estaban poniendo de manifiesto es que realmente, aunque estaban con personas que sí les importaba entrar en la boda, a ellas no les importaba tanto. Y por eso no se habían preparado como las otras. ¿Cómo te preparas para la venida del novio? Es
como para ir a tu boda, en que lo vas a tener todo previsto, o es un accesorio más como ir al peluquero. No son detalles sin importancia. Quien espera de verdad a Jesús y quiere entrar en las bodas, se prepara para los imprevistos y está preparado para la tardanza del novio, como estamos esperando, porque esto le importa. Quien espera superficialmente al novio no es que vaya a entrar más tarde, es que no va a entrar. Por lo tanto, la reflexión que Jesús nos quiere dejar aquí es: evaluemos nuestros corazones, cómo deseamos entrar en estas bodas y cómo nos preparamos para entrar, más allá de una declaración de fe hace muchos años. No está puesta esta parábola aquí para que tengamos miedo, a ver si voy a entrar o a ver si voy a entrar, justamente para lo contrario, para que nos aseguremos de que cuando llegue este día vamos a estar todos ahí. Y de que cuando entremos en las bodas, pues podamos reconocernos a nosotros. Y yo puedo decir: mira, César, me alegro de que estés aquí. Dani, me alegro. Isaac, me alegro de que todos vosotros estéis aquí. El propósito de esta parábola no es darnos miedo, sino animarnos a prepararnos para estar, porque de esta manera estaremos seguros que entraremos. Y esto es lo que tenemos que conseguir. Velar, estar preparados para esta tardanza. Y cuando llegue, nos veremos todos ahí. Pero ves con cuidado, porque es posible que andar con un pueblo que sí va a entrar, que aparentemente no te diferencias de él, puede ser que te confunda y que al final no entres. No todos los que esperan a Jesús acaban yendo con Jesús. Jesús dice en otro lugar que muchos aquel día le llamarán: Señor, Señor, si en tu nombre hicimos milagros, si en tu nombre echamos a demonios, si en tu nombre hicimos muchas cosas. Y Jesús les dice: apartaos, porque no os conozco. Que no nos pase a nosotros que lleguemos y digamos: Señor, Señor, si estuve predicando muchas veces, si estuve cantando muchas veces, si estuve orando muchas veces, si participé en todo lo que se hacía en la iglesia, y Jesús nos tenga que decir, o me tenga que decir, o te tenga que decir: no te conozco. Conocer de verdad a Dios implica vivir para Él, y entonces, con esta importancia, entraremos en las bodas. Pues que esto sea una realidad en todos nosotros, que no confiemos únicamente en una declaración de fe hace 20 años, sino que en lo confiemos es en que hoy le estoy esperando con más ganas que ayer y mañana le estaré esperando con más ganas que hoy, porque le amo y porque quiero entrar en estas bodas. Esta es la garantía de poder estar con Él eternamente. Amén.